¿Qué onda, gente? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a otro programa de Culti TV. Como todos los viernes, acá ranchando con los chicos, con el equipo de Produ. Les doy la bienvenida a la mesa a Bochita Baraglia, el que se quitó la muela. Le ¿Cómo va? quitaron. ¿Todo bien? Hoy no va a estar fumando por eso. Hoy no puede Bienvenido. fumar, no puede beber, no puede hacer nada. La está pasando bastante mal. No, puedo beber. ¿Puedes beber? No puedo mate. ¿Querés un mate? Ah, bueno, no puede, ¿viste? No puede. Y le damos la bienvenida también a Simbi, acá el amigo barbudo. ¿Cómo andas, amigo? ¿Todo bien? Y a nuestro equipo de producción acá atrás de las pantallas y de las cámaras, a Ivancito, Orejas de Gato. ¿Cómo les baila? La juventud de este programa. Y bueno, queríamos contarle que hoy tenemos un invitado especial, bien al sur, desde Tierra del Fuego nos va a acompañar Pablo de Sabores del Fuego. No sé si lo estoy diciendo bien, si no, ¿quién mejor que él mismo para presentarse? Te damos la bienvenida, amigo. ¿Cómo va? Buena. ¿Cómo ¿Qué onda, andás, Pablito? amigo? Ahí, ¿todo tranquilo? ¿Qué onda, Palito? ¿Todo bien por acá? Bien, espectacular. Sí, ahí, Sabor del Fuego es mi emprendimiento, Sí. donde vengo laburando hace un tiempo. Bien me dijiste ahí, Sabor del Fuego es mi Instagram también, donde siempre me encuentran. Chiviano. Intenté cambiarlo, viste, como es Instagram, medio choto, tenía que pagar y yo no soy de eso que me van a apurar. A mí no me va a apurar Meta, No me querré nadie. no me va a apurar Meta, no me apuró Bullrich, no me apura Meta. No, Sabor del Fuego es el emprendimiento mío gastronómico en el que vengo laburando ya hace un par de años largos. Y después sí, militante. ¿Ese de las canábico. galletitas? Las galletitas las hacemos, mira, justo dijiste, las acabo de. Oh, boludo. Galletitas. ¿Cómo es? Las galletitas las hacemos con Canelo, que es la COPE en la que nosotros estamos. Y después soy presidente de Raíces de Fuego del año 2016, desde el activismo canábico. Ahí empezó mi militancia, por lo menos en el ambiente canábico. Y ahora en este último año y medio, le estamos metiendo a full a la COPE, porque bueno, estamos tratando de profesionalizar ya el laburo y de tener dividido la parte de atención social y la parte de producción. Entonces, producción cooperativa, atención, la asociación. Y venimos laburando desde ahí, militando desde ahí. Lindo proceso. Te pregunto porque ya que planteaste desde el inicio, ¿cómo arrancó ese inicio? Pues nosotros somos un programa y una agrupación que reivindica mucho la militancia, el activismo canábico, y por eso me interesa saber cómo fue tu vinculación con el activismo. Sobre todo allá en Tierra del Fuego. Es decir, imagino que hay otras realidades también. Bueno, mirá, a ver. Ayer justo tuvimos una reunión con la cooperativa y se va a sumar una persona nueva que la conocemos casi desde el inicio. Nosotros empezamos a juntarnos así sin ser asociación aproximadamente en el 2013-2014. ¿Bien? En el 2014, nada, pensar que esta provincia tiene 200.000 habitantes, Tierra del Fuego, dividida en 3 ciudades. O sea que la ciudad quizá tiene menos de 100.000 habitantes, es chica, es un barrio grande, un barrio. Entonces se conocen todos y todas se conocen acá en la provincia. Y bueno, y lo primero que hacíamos, me acuerdo, fue un grupito de Facebook, donde empezamos a reunirnos así cultivetas, que empezamos a animarnos, a charlar, y porque aparte nos encontrábamos en los foros europeos, ¿viste? En la semilla, o en alguno de esos, la marihuana, que ¿El eran grupito de Facebook era nombre o seudónimo? No, todos seudónimos, es más, Eh, yo conocí al primero que conocí ahí, se llamaba Finito de Tucas, que escuchá, Grandes seudónimos. Excelente. Finito de Tuca. Finito de Tuca, yo lo conocí a Finito, sigue existiendo, si ahora lo buscan Finito de Tuca, él tiene su Instagram que es así. Él fue como el precursor acá, era uno de los primeros que cultivaba, de los que enseñaba, de lo que daba esqueje, y ahí lo conocimos, y ayer les contaba la secuencia, tipo las primeras juntadas como cata. Ayer estábamos en un grow en el medio del centro con la puerta ya cerrada, fumando porro adentro, ¿entendés? Yo le decía, qué loco esto que estamos viviendo, porque en el 2015, que estamos hablando hace 10 años atrás, no tanto, dejábamos el auto en un lugar y nos venían a buscar con una camión y nos llevaban a todos juntos al lugar donde nos... Bien secuencia, sí. Bien secuencia, mal. Y Secret bueno, Location. ahí empezó nuestra militancia, que yo me acuerdo que en unos foros europeos que vi de la marihuana encontré a este Finito de Tuca de Ushuaia. Siempre firmaba así cuando comentaba. Y dije, a ver, este loco. Y le empecé a escribir, ¿viste? Porque yo estaba acá en Ushuaia, entonces le empecé a escribir. Y ahí armamos un grupito de Facebook que eran privados en esa época, ¿se acuerdan? Sí, Que podían sí, los grupos privados. Bueno, grupito privado.
Y empezamos a juntarnos. Y ahí, ponele, en el 15 conocí el primer Da Vinci, fumaba, vapeábamos flores. Se lo fundimos, pobre, porque uno solo tenía, ¿viste? Y se lo dimos vuelta. Y me imagino la primera vez que se juntaron. Una locura. La secuencia, y vos sos... Todos con máscaras. Claro, todo con máscara, ¿viste? La casa de papel. No, sí, fue loco porque, a ver, no sabíamos quién carajo era cada uno. Lo primero, Vos porque, sos... ¿Vos Ya te digo. sos finito de tuca? claro, vos sos finito de tuca, sí, vos sos Kush, no sé, blanco Kush, sí, soy yo, bueno. No me lo dice bien o no, por ahí está bien. Claro, vos lo sabías, bueno, encima el que nos invitaba en ese momento era un abogado, entonces todo medio raro, la casa la ponía un abogado, te quería llevar en la camioneta todos juntos, como upa, secuencia. Me llevan al bosque. Pero bueno, ahí nos conocimos con Leito, que empezamos este finito de tuca del Leito, nos conocimos con Leito en el 2014, en el 2015, me acuerdo, 2016, vino Mamá Cultiva por primera vez a Río Grande, vino Valeria Salech con Pablo, que hoy está en High Garden, ¿no? Sí, Sí. él está ahí con toda la movida de las ventas ahí. Y los conocimos acá, vinieron a dar una charla en cannabis. En esa época no existía ReproCan, no existía nada, no podías trasladar cannabis, menos acá en Tierra del Fuego que pasabas todos los controles habido y por haber. Y ellos necesitaban hacer un destilado porque iban a hablar de aceites. Así que cayeron a mi casa y le dijeron, mira, hay un cultivé, tal colo, está allá, si querés te llevamos, le pedimos una flor y lo hacen con la de él. Y bueno, y ahí conocí a Valeria y a Pablo y vino finito, los trajo él, que los conocía. Y ahí me acuerdo que les di como 20 gramos, les regalé para que vayan a Río Grande y puedan hacer esta experiencia. Fuimos a la experiencia y estaban todos los ministros, todo el gobierno provincial, gobierno municipal, toda la fuerza de seguridad, el Ministerio de Salud, estaban todos en esa época. Claro, mirá. Sí, 2016 le estoy diciendo. Y en un momento me acuerdo que dijeron, Valeria dice, bueno, y a ver, por ejemplo, todos estos tratamientos que nosotros decimos y que la gente hoy está necesitando y están utilizando, lo tiene que generar un canabicultor, un cultivador tiene que generar esta materia prima. Y dice, a ver, por ejemplo, en esta sala éramos como 600. Dice, tenemos canabicultores y me acuerdo que estábamos con Finito y otro loco de Río Grande y levantamos la mano y éramos 3, literal. ¿Entendés? Y estaban toda la fuerza de seguridad en la primera fila que nos dieron vuelta, nos miraban, estaban los... Sacar una foto. Saca fotos. Claro, estaban riquísimos, el Colorado Cabo riquísimo. Ramírez que saque fotos. Che, fácil es el Colorado, tranquilo que es el Colorado, déjalo que salga. ¿Viste? No, pero bueno, ahí en el 2016 ocurrió este encuentro, termina el encuentro y ahí Valeria nos dice, chicos, ustedes 3 por lo menos júntense con las mamás que están acá, nos juntó con Majo Paso, que es una compañera también y tiene un hijo con discapacidad, Fran, que en ese momento era pequeño, hoy tiene 19 años, o sea, lo conocemos desde que es un niño. Y hoy es un adolescente, ¿viste? Y que está con nosotros también y va a todos los eventos. Y bueno, y ahí nos juntamos con Majo y empezamos a pensar en Raíces de Fuego, como la primera agrupación que hubo acá en la provincia, que empezamos a hablar de cannabis. Y ahí empezamos con la militancia real social, a decir, bueno, somos activistas, yo soy cannabicultor, empezamos a poner palabra y rostro, ¿viste? Que me parecía muy importante. Y creo que también un poco esto de la realidad que vos decías, que si tenemos una distinta o no a lo que es la diferencia del país, creo que tenemos la misma realidad que tienen todos y todas a lo largo y ancho del país, porque la reglamentación es la misma. Me parece lo que nosotros logramos, teniendo un lugar tan pequeño, es la legitimidad social, que eso es más difícil todavía que la legal formal. Sí, que te reconozcan. Pero para que eso se logre, hay que militarla, real. Hay que ir a la base, hay que poner el rostro, hay que decir, yo cultivo, mi nombre es Pablo Daraco, soy cannabicultor, tengo cultivo. No teníamos ReproCan en ese momento. Y abastecíamos a todas estas personas y decíamos que teníamos cultivo y decíamos que dábamos queja a las personas y familias que necesitaran de manera gratuita. Y siempre tratamos de gestionarlo desde ahí, desde el activismo. Y bueno, y obviamente... Ustedes lo saben también porque son militantes tanto de luchas sociales como de partidos políticos, que sin la pata política no se avanza. Entonces... No, de hecho te iba a preguntar por esto, porque entiendo que Tierra del Fuego avanzó en una reglamentación mucho antes de incluso entrar en el debate de registros provinciales que tenemos ahora. Claro. Contame un poco cómo fue eso. Bueno, en el año 2017, esto fue, en el 16 empezamos con la asociación, en el 17 sale Macri con
la reglamentación para la epilepsia refractaria, que se podía utilizar cannabis solo en epilepsia refractaria. Nosotros ya veníamos haciendo este laburito entre el activismo social. Nosotros siempre entendemos o pudimos entender de dividir las causas, ¿no? Cada uno puede pertenecer a un partido no político, pero nuestra causa era la planta y la militancia canábica, ¿bien? Entonces nosotros no le cerramos la puerta a nadie. Cuando se genera desde los espacios colectivos, no tienen que haber banderas políticas, y si están todas, mejor. Total, le dan más legitimidad. Tal cual. Entonces, lo que hicimos es no salir con los tapones de punta a bardear a los partidos políticos que no eran afines a nosotros, sino a presentarles y a informarles, bien informarles sobre cannabis, que era la misión. Y bueno, en eso logramos que en el 2017, cuando Macri saca esta ley, nosotros pedimos que se haga una provincial propia, ¿viste? Porque creíamos que en ese momento, y por eso también tiene la particularidad nuestra ley, que hablaba de cantidades de patologías, ellos hablaban de epilepsia refractaria, y nosotros poníamos más de 47 patologías ya registradas en el mundo que se estaban tratando en cannabis, y las venideras, que era lo que poníamos. Eso se puso en el 2017, en el artículo 3 estaba la cobertura de la obra social, teníamos otro artículo que habla del registro provincial de profesionales, de usuarios, de productores, de comercios, todos los que iban a estar relacionados a esto. Pasa la legislatura, se aprueba por unanimidad, y bueno, en ese momento estaba la gobernadora Bertone, que veta la ley y dice adhiérase a la de Nación. Y quedamos adheridos a la de Nación. Mirá. Pero nosotros en 2017 ya teníamos la presentación de nuestra ley, que si vos, te juro, si ustedes leen la presentación de nuestra ley... Muy fuerte políticamente haber logrado una unanimidad en la legislatura y después que la gobernadora... Es muy fuerte como concepto. Es que lo que pasa que en ese momento, pensemos que a nivel nacional estaba Macri, ¿no? Como gobierno, y este gobierno de acá provincial, la provincia siempre se mantiene mucho la tendencia peronista. Bien, acá tenemos una provincia que es fabril, entonces industrial, sí. Se vio beneficiada mucho por los gobiernos que impulsan la industrialización. El peronismo siempre acompañó esa línea. Entonces acá, desde en cuanto a la soberanía de Malvinas, en cuanto a que teníamos una población mucho militar, mucho industrial, teníamos mucho peronismo. Bien. Entonces, desde ahí ocurrió que, claro, al cortar los recursos a nivel nacional, como estaba haciendo Macri, nuestra gobernadora se adhirió a lo que él quiso. Y en esa época, verdaderamente esa ley era para Morales en Jujuy y nadie más. Total, sí, porque sí. El proceso en paralelo del otro lado del mapa de la Argentina era la aprobación de Canava en Jujuy. O sea. Claro, entonces entendíamos que eso era una ley direccionada a una empresa, ni siquiera era para la gente. Entonces... por eso creíamos necesario tener nuestra ley. Bueno, fue vetada, pero nosotros siempre la seguimos militando, porque pensá esto, si ustedes agarran la ley que se crea en el 20 con Alberto, que ya habilita el ReproCan y habilita todo esto, y ven la que nosotros presentamos en el 17, la del 17 es superadora todavía a la del 20 de Alberto. Entonces digo, estábamos en otra en ese momento, pero porque se había dado una circunstancia de que naturalizamos naturalizar el cannabis en la sociedad, le pusimos rostros y cada vez más rostros, y lo mostramos desde donde accionábamos en serio, ¿entendés? Estábamos laburando con personas con discapacidad, estábamos laburando el acceso gratuito a la medicina, a la planta, a la información, nos juntábamos, generábamos espacio para debate y para capacitación. Entonces eso nos legitimó, socialmente nos legitimó, la verdad que es así. Y bueno, y ahora en el último tiempo, ya con nuestra ley aprobada, pero lamentablemente desde el 21, que la reflotamos y se aprobó nuestra ley, la 1277, que es nuestra ley provincial, sin reglamentar, que eso es lo que ocurre también en muchas de las provincias que vi, que habilitan o aprueban una ley provincial, pero no terminan la reglamentación. Entonces claro, queda trunco todo el accionar después, ¿viste? Sí, son como las etapas de la lucha, ¿viste? Primero construir un proyecto de consenso, lograr que salga, después que no te lo veten, después que efectivamente te lo reglamenten, es como distintas etapas. No, igual yo me quedé pensando alguna cosita, también digo, siempre hablamos mucho acá de la importancia de la visibilización y de la legitimidad de cara a la sociedad, ¿no? Digo, que es el principal activo que tenemos o que tenemos que construir en realidad. Entonces yo decía, después de todas estas instancias, buenas, malas o más o menos,
¿Cómo está hoy el activismo, digo, en la situación actual allá en Tierra del Fuego? ¿Qué onda? ¿Arrancaron ustedes en 2015, 2014? 10 años después. Sí, ¿Qué hoy hay agrupaciones, hicieron esto, hay ¿qué una onda? federación con la que nos juntamos también nosotros. Sí. Contanos un poco de ese proceso porque está bueno, este correlato que estás haciendo, es lindo transmitirlo, así que... No, está hermoso. Mirá, siempre que dan esta oportunidad, yo agradezco de corazón porque, en serio, tenemos un problema en nuestro país, en las políticas y en las militancias, de ser muy porteñocentrista. Perdón que les caiga la No, voz, no, pero pero es es verdad. genial. pero termina siendo muy porteñocentrista y siempre al porteño le encanta también ser el primero en todo, ¿viste? Y promocionan las cosas como si se les cayera muchas veces a ellos y no existiese el Otro interior, lugar. ¿no? Y el interior, te estoy diciendo, en el año 2017 estábamos presentando una ley superadora al del 20, o sea, estábamos adelantados a lo Adelantados que a su estaban tiempo. haciendo un montón de las otras provincias hoy, digo, hoy, ¿entendés? Al 25, ya pasaron casi 8 años. Después de que nosotros empezamos a activar, lo que tratamos de hacer con Raíces siempre fue abrir el juego. Para nosotros el juego, como dijimos en su principio, como también abrimos el juego a la política que sea completa, no partidaria para un solo sector, sino que claramente estas son políticas públicas y que son políticas públicas que abarcan la salud y el acceso al cannabis. ¿Bien? Entonces no tiene bandera política, todos tenemos que aportar a Sí, y la salud necesitamos pública, que a cada la gobierno que pase la sostenga. Tal cual, y que ya no se debatan estas pelotudeces y se pongan en tela de juicio esté quien esté en el gobierno. Claro. Si es política y son políticas públicas de salud y de acceso al cannabis medicinal, bueno, no la debatamos más, muchachos. Avancemos para adelante y veamos cómo la Claro, vamos profundicemos en la mejorando. política pública, no retrocedamos. Claro, bueno, entonces ese laburo también hay que entenderlo de la militancia que es así. Cuando hicimos esto empezamos a abrir un poco el juego. ¿Y cómo era abrir el juego? Era empezar a hacer espacios tipo eventos, como esto que decíamos. Antes se hacían esas catas a escondida, bueno, ya no queremos más escondida. Queremos meter la cata con público, queremos ir a Canal 11 acá, que es el que es la TV pública, y promocionar nuestros eventos, invitar a la sociedad, queremos que esto se abra. Entonces empezamos a generar esos espacios y a hacer conversatorios, primero empezamos con conversatorios y a traer mucha gente de Buenos Aires. Lo gestionábamos con distintos políticos de distintos partidos políticos, solicitábamos los pasajes de avión que a veces ellos tienen, de viáticos, y nos fueron tirando y trajimos a Osler, trajimos a Morante, trajimos a Vicky Vaca Paunero, trajimos a Agustina, trajimos un montón de personas Sí. que estuvieron viniendo, el Richard de Canesperi, en distintos sectores, para ir promulgando todo lo que era el cannabis. Y ahí empezaron a surgir los pibes de Río Grande que necesitaban agruparse y nosotros estamos a 200 kilómetros y tenemos que pasar el Paso Garibaldi, que es una montaña que está toda congelada en invierno. Entonces era difícil mantener Raíces de Fuego en Río Grande si nosotros teníamos de usuario. Claro, tenía que ir. Hay que abrir el juego, claramente hay que abrir el juego y militar el cannabis de todas las aristas. Y ahí surgieron los pibes de Tricoma, que son Tricoma Fueguino, que son otra asociación de Río Grande. Surgieron Somonehuen, en Tolwyn surgió Tolwid, surgieron Terpenos del Sur, MG Cannabian, bueno, y hoy somos más de casi 12, 14 agrupaciones entre algunos clubes y asociaciones que están en la provincia y que abastecemos a un montón de gente porque en el último registro estadístico que se dio de ReproCan en el 2022, Tierra del Fuego figuraba primera en registro de ReproCan en relación a cantidad de habitantes. Nosotros teníamos el 1.86% de nuestra población registrada en cannabis cuando en cada 100.000 habitantes, cuando la que nos seguía tenía el 0,8 y entre ellas estaba Buenos Aires. ¿Entendés? Nosotros Sí. en relación a habitantes tenemos el doble. Entonces hoy ese doble representan quizá entre 6.000 a 10.000 usuarios de cannabis en la provincia. Y hoy de 10.000 tipos es un concejal, es un legislador. ¿Se entiende el peso político que hoy tienen 10.000 usuarios? Dale, en la provincia, sí, en claro. una provincia. Entonces, digo, ahí es donde uno entiende que la política va relacionada del activismo y que hay que entender que se tiene que tomar como con compromiso, porque mira hasta dónde uno puede llegar con estas políticas y generando política pública. Bueno, y en ese camino, en el 2020 por ahí nos planteamos como concreto. Dijimos, bueno, mira, ¿cómo vamos a avanzar? ¿Cómo el cannabis se puede naturalizar y se deja de discutir? Y lo dividimos en 3 columnas. Dijimos lo civil, lo comercial y lo político. Sencillo, no dimos tanta vuelta. Entonces, en lo civil, ¿quiénes están? Las asociaciones y los clubes. ¿Qué tienen que haber? Asociaciones y clubes. Listo.
Pongámonos a hacer asociación y clube, ayudemos a hacer asociación y clube. Gol, se hicieron. Bueno, ahora, en lo comercial, esto en el 20, ¿qué necesitamos? ¿Hay emprendedores? Un montón. ¿Hay productores? Un montón. Bueno, una cámara empresarial canábica. Hagamos una cámara empresarial canábica que agrupe a todos ellos y le dé la voz unificada a uno que pueda ser representante y tener un peso político. Ok, se hizo la cámara canábica, tiene IGJ la cámara canábica. La Federación Canábica tiene IGJ acá también. Y bueno, y queda la pata política. Y hoy, por lo menos desde mi parte y otros sectores también, los pibes de Río Grande que hacen su laburo político también allá, nos estamos involucrando cada vez políticamente, cada vez en distintos espacios, como siempre dijimos, estamos abiertos a los distintos espacios, nos relacionamos con todos los canábicos y canábicas, amigos y amigas que tenemos, sea cual sea el partido, y charlamos el futuro del cannabis que queremos, y tratar de militarlo donde estemos. No, está bárbaro. Es más, te quiero destacar, porque me pareció re interesante la diferenciación que hacías en términos de de los distintos conceptos de trabajo y de territorialidad que tienen esas líneas que planteaste, pero además también algo que nos pasa a nosotros si vemos, ya ahora después queríamos entrar en el tema de la marcha, pero me parece que todavía nos queda un rato para hablar de cosas que pasan allá. Creo que lo que nos pasa es que hoy tenemos un gran movimiento canábico que está atravesado por un montón de esos sectores que no delimitan su marco de acción. Entonces se solapan los intereses de los sectores. Entonces vos tenés el sector comercial diciendo, no, bueno, queriendo que lo acompañen las asociaciones, pero no queriendo regalar un aceite. Pero claro. Entonces decís, claro, loco, no, esto no va a ir a ningún lado. Y empezamos en una maraña. Por eso me pareció re destacable cómo lo pensaron y que funciona así. Igual es para eso. Porque es teórico. Es como ayer un viejo me decía, ¿viste? Un viejo con el que me junto ahora con el partido me dice, ¿viste? Todos que tienen peronómetro. Okay. Entonces, para poder hacer hay que tener conocimiento de la doctrina peronista. Y le digo, pará, compañero, hay que saber de la doctrina peronista y saber accionar la doctrina peronista. Yo sé accionarla. Yo hago peronismo sin saber que hacía peronismo, ¿entendés? Cuando empecé a militar, porque laburamos por la justicia social, es lo que queremos todos. Y cuando te pones a rememorar la justicia social, viene del cristianismo. Viene. Claro. Entonces, es como decía el general Perón, son todos peronistas, solo que algunos no lo saben. Bueno, entonces digo, en esto pasa lo mismo. Nosotros hicimos la teoría. Después, dentro de todo esto, todo eso que te acabo de decir existe. Todo eso está articulándose, se logra. Después existen los egos individuales de cada espacio, que obviamente a veces eso termina haciendo esos choques, que todos entendemos los que militamos, que existen esas cuestiones y esos roces existen todo el tiempo, y también existe eso de que no entienden hasta dónde limitar o no limitar su accionar, ¿entendés? Hay mucha gente que empieza con una asociación civil porque ven que todo el mundo tiene asociaciones, pero después quieren producir y, bueno, amigo, pero vos querías tener un comercio o querías tener una asociación civil, ¿entendés? Claro. Vos querías hacer, bueno, eso a veces cuesta. Nosotros tratamos de limitarlo desde el vamos. Lo que nos pusimos posta que cuando arrancamos, que éramos muy poca gente, tanto de Tolwyn, Río Grande, Ushuaia, tratamos de decir, bueno, delimitemos del vamos a que vamos a arrancar esto. Estamos creando un movimiento y una organización desde el movimiento. Bueno, organicémoslo del principio. Marquemos estas tres pilares y después tratemos de ir acomodándolos a medida que van surgiendo en donde deberían estar. Obviamente que siguen estando esos roces, pero lo logramos. No, pero está bueno tener una formación primaria en ese sentido. Es decir, che, me interesa y por eso lo destaco y la verdad lo felicito, porque es una forma de establecer bases en el debate. Es como, che, nada, sí, obviamente en el ejercicio del debate, las renovaciones también porque se suman nuevos actores, se reeditan a veces algunos debates, pero donde vos tenés claro determinados conceptos y, che, bueno, compas, acá esto era así, está bien, la vorágine del trabajo, del ir para adelante, las necesidades de un avance de gobierno que quita derechos, nos llevó a otro lado. Pero las bases son estas y la discusión es esta. Claro. Nos lleva lo mismo a los conceptos, ¿viste? Cuando decís, che, bueno, hoy hay un montón de problemas, que el INASE, que Reprocan, qué sé yo, bueno, pero la discusión, por lo menos nosotros lo planteamos así, es la ley de drogas. Entonces después podemos hablar de los distintos sectores que se fueron desarrollando en los otros marcos del cannabis,
pero la necesidad es la misma contra la que tenemos que trabajar, por lo menos para nosotros lo vemos en este contexto. Sí, yo, perdón, ahí quiero hacer también una pequeña observación a lo que contabas. Para mí, nosotros escuchamos la experiencia de gente de otras provincias también que nos cuentan cómo van avanzando legislativamente con el churre, con el trabajo territorial. Como decía Bocha, siempre nombramos lo importante de abrir el juego, de visibilizar el trabajo. Vos mismo decís, todo lo que hicimos es lo que nos ocupa hoy en este lugar de la sociedad, que nos da herramientas también para poder encarar la política. Y me parece clave el hecho que ustedes dicen, nosotros elegimos no tirarle piedra a la política y a partir de ahí empezar a trabajar con todos los espacios que tengan voluntad de abrirse a trabajar esto, abrirlo, y junto a la legitimidad que construir con la gente, con el trabajo social que haces, con el trabajo territorial, me parece que es el norte que uno tiene que apuntar. Nosotros muchas veces acá vemos en Buenos Aires que hay muchas voluntades. A veces esas voluntades se pisan unas con otras y a veces existe mucho ego y mucha mezquindad también en abrir el juego, en acercarse a la política, que al final de cuentas, yo entiendo, ¿no? Ningún político nunca nos dio una solución final porque la ley de drogas existe, pero también entiendo que son los que toman las decisiones sobre la política y que hay que acercarse y vincularse para generar estos espacios de debates, de acciones, para que después no vengan a decir, mira, son todos porreros, no hacen nada, no le votes nada. Y también Entonces, creo que existe, y esto nos lo da el cultivo y como enseñanza, es el dejar madurar y el tiempo, ¿no? Hay veces que las cosas se pueden dar en instantáneas y hay veces que la sociedad todavía no está preparada para lo que nosotros estamos planteando y bueno, ¿y quién lo va a terminar desarrollando? Y lo vamos a terminar desarrollando nosotros. sí, Eso claro. está claro. Me gusta la analogía canábica para que entienda el movimiento. No, Y porque porque principalmente lo que te enseña a cultivar el cannabis es la paciencia, boludo. Vos cuando tenés que empezar a cultivar, sabés que tenés 7 meses por delante, 6 meses por delante. Y mientras más dedicación y horitas de dedicación le agregues a ese tiempo, Mejor. mejor la cosecha. Entonces, esto que hablábamos, preparar el panorama para el futuro, creo que ese es el rol de los políticos verdaderamente, ¿no? Hay que estar en lo inmediato y resolver lo que está ocurriendo hoy, pero nuestro rol como políticos es mirar hacia el futuro, no es mirar para atrás todo el tiempo. Miremos para el futuro y cómo podemos encarar todo con objetivos concretos entre todos. claro, yo ahí también creo que, al menos acá lo que nos pasa es que está como, o yo siento al menos que está muy fraccionado el movimiento canábico. Está como muy partido en muchos pequeños grupos, con buenas voluntades quizás, pero no terminamos de buscar estrategias quizás más en conjunto, salvando algunas diferencias, algunas formas, por ahí hablamos en breve lo que es la marcha, pero en nuestro caso, por ejemplo, veíamos que esta misma división que tenemos entre tantos acá no nos permitía llegar a mejores maneras para convocar a la gente que salga a la calle y que también se vincule con el churro y con las acciones, Sí, es difícil. A ver, yo ahí voy a hacer un puntito. La comunidad canábica no está fragmentada, estamos fragmentada la sociedad. Hoy claro, sí. Claro, yo te iba a sumar. Hoy nos rompieron, culturalmente nos rompieron. Hoy vienen en los medios, nos están bombardeando. Totalmente. Nos están llevando al individualismo extremo y donde uno está el sálvese quien pueda y bueno, y fíjate, la meritocracia, Sí. hermano. Y más con la política que tiene el ministro de Seguridad, ¿viste? Tanto y me rompí el culo y estamos en esa, ¿entendés? Entonces, vuelvo a lo mismo. Me parece lo importante acá, saber que hablar, esto como un llamado a las próximas militancias, a todos los que se van a sumar en el activismo, porque esto se renueva todo el tiempo y eso es lo lindo del movimiento, es que entendamos que nuestro rol como dirigentes o como líderes de distintos espacios siempre es tener una visión hacia el futuro, tener una visión amplia, ser inclusivos en lo que estamos tratando de realizar, tratar de tener todos los espacios abiertos para que puedan ingresar de los distintas disidencias también que se van sumando al movimiento, que cuesta y que todavía estamos deconstruyendo, ¿no?, toda la sociedad completa, y sí, claro, ¿entendés? Más vale, puede ser que un día uno se le levante el tono de voz. Y que después encima te aparece un gobierno como este y te dice, che, tenemos que rediscutir todo. Claro, encima, con lo cual también eso es un ejercicio militante, porque uno... El presidente ayer diciendo los negros son negros, los marrones son marrones y los negros chorros son negros chorros. Y vos decís, y bueno, ¿viste? Hay que combatir contra eso todos los días ahora. Sí, claro, sí, pero yo, perdón, rescato dos frases ahí, una que decía una amiga, Nermi,
la importancia de generar los lazos y vínculos en la comunidad para poder fortalecernos, cuidarnos y trabajar en conjunto. Y como decís vos, la importancia de abrir el juego, no ser mezquinos y bueno, nada, encarar para el mismo lado también. Y tomarse el trabajo de las dos cosas, escuchar y contar también, ¿no? Porque del otro lado, pensá que nosotros estamos en Tierra del Fuego, 3.000 kilómetros donde están ustedes. Hay teléfonos descompuestos en absolutamente todos lados. Hay teléfonos descompuestos acá internos, ¿entendés? Había una vuelta, es normal en el activismo y en la militancia, en los partidos y en todos los espacios militantes, que uno empieza a opacar, o no sé si opacar, a ocupar espacio, porque cuando empezás Sí, total. Me lado, sacaste. Sí, claro, sí, iba por ese lado yo también iba a ir. claro, y del otro lado hay otro que dice, che, ¿por qué ¿Entendés? Seguro que. No, y bueno, está haciendo. ¿Entendés? Claro, te iba a ir a ese punto también, ¿viste? Es como, bueno, creo que en este momento, o por lo menos nosotros lo vemos así, es el diagnóstico que tenemos de la militancia. Es como, bueno, hoy entendemos lo mismo que te decía antes. Para nosotros la discusión es la ley de drogas, porque indistintamente de lo que pase con el del INASE, con el que pase con el de Reprocan, con el que pase con el de Aricame, la consecuencia última es que entra en la ley de drogas, con lo cual ese es nuestro problema como colectivo. Entonces, cualquiera que tome una acción, indistintamente cual sea, pero que vaya en contra de esa ley de drogas, para mí está bien. Lo que hoy no podemos estar es como de acuerdo en no estar de acuerdo en la metodología, ¿viste? Y es como, yo lo hablo con otro compañero, le digo, primero estemos de acuerdo en que podemos no estar de acuerdo, pero sí, yo creo que todos los compañeros estamos en contra de la ley de drogas. Entonces, bueno, cualquier cosa que hagas vos desde tu lugar, por ahí yo no lo entiendo. Y por ahí yo estoy equivocado, y por ahí el camino es otro, y nada, y nos chocaremos en esa lucha, pero no tirar para el costado, porque encima que nos tiran de enfrente. Eso, encima que de enfrente la tenemos compleja, no nos vamos a estar codeando nosotros, entonces como que, dale amigo, cuidemos los espacios. Eso que vos decís es real, y me acuerdo una vuelta, no voy a poner nombres, porque son todos... No hace falta. El mundo político es la militancia es chico, ¿viste? También cuando te empezás a dar cuenta. Del cannabis más. Entonces yo no voy a decir quién es, pero me dijeron, cuidado con este, No, con este no, porque este es lo peor que lo peor. Y yo tengo una política, como te digo siempre. Yo trato de interactuar con todos y todas y todes. ¿Por qué? Porque déjame hacer mi experiencia. Porque quizá, loco, lo que falló entre este que dice que este es un forro y el otro que dice que el otro es un hijo de puta, es que los interlocutores que mandaron a juntarse eran un desastre o no podían congeniar porque no tenían el mismo vocabulario o el mismo objetivo. Vuelvo a lo mismo. Si no dividís la Cámara Empresarial de la Federación de Asociaciones, hablan lo mismo con idioma distinto, ¿entendés? Vos no vas a ir a decirle al empresario que piense como el que tiene una asociación civil. Porque tienen objetos y luchan por la misma causa con objetos distintos, con dos miradas distintas. Entonces, mandar a alguien que vaya a hablar de comercio con alguien que tenga un poquito de idea de comercio. Después, entre medio, vamos a ir hilando fino a ver cómo podemos ayudarnos entre asociaciones cooperativas, asociaciones empresarias. Y creo que también es fundamental en el proceso de lo político, porque vos no vas a sentar con el secretario de Comercio a una asociación civil que le dice, che, necesito financiamiento, te dice, no, mirá, ahora sí vas a sentar a la Cámara que le va a proponer que hay un desarrollo económico, digo, que también tiene que ver con el entendimiento de los roles que tenemos que ocupar en el movimiento canábico. ¿Cuál es el rol que ocupa? Y ahí para mí empieza la definición de la acción también. Yo creo que primero hoy tenemos que encontrar la identidad de nuevo. Digo, porque hoy nos planteamos mucho a través de Reprocan, de INASE, de un montón de políticas públicas que para mí tuvieron un sentido, que tienen que estar vigentes, que nos enmarcan de alguna manera, pero que construyeron identidades distintas. Entonces, ahora creo que todas esas identidades tienen que empezar a replantearse. Bueno, soy esto y quiero discutir esto desde este lugar. Y bueno, otro tendrá otra identidad y reconocer la identidad del de al lado. Sí, que hay espacio para todos y todas y todes también, ¿no? Que se entienda que es como, no sé, voy a cambiar de rubro, sí. Que tenés una panadería y que a 2 cuadras no puede haber otra panadería, ¿entendés? Si vos haces panadería tradicional y el otro hace panadería inglesa y el otro hace panadería francesa y todos venden, ¿entendés? Bueno, dejemos también... Sí, además, ¿qué más el sueño de que el cannabis esté en todos lados? Sí, bueno, ese, por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto que una vuelta se lo mostré al Bocha hace 1000 años y a vos también, para todos creo que fue, una vuelta en lo de Nermi,
y después de ahí les mostré remanija un proyecto que habíamos escrito que después a los años me junto con Juancito Palomino y me explica un poco y digo, boludo, es muy similar a este y me terminamos diciendo, es que fue como un poco inspiración de esto y un poquito de acá y un poquito del otro y voy a decir, bueno, viste, mirá, sin querer, desde Tierra del Fuego, que soñamos con que esto sea el Ámsterdam de Argentina, porque es una isla, porque tenemos nuestra principal matriz productiva es el turismo, una de las principales es el turismo y el comercio, entonces para nosotros pensar en Tierra del Fuego como un Ámsterdam a futuro es nuestro sueño, literal, a todos los que estamos con el cannabis. Pensar que tenemos ya el aparato instalado, la gastronomía, la hotelería, las excursiones turísticas. Esto es implementarle cannabis y es abrir el horizonte todavía un poquito más. Y con el lujo que tenemos y el privilegio de ser la puerta a la Antártida. Eso todavía más, ¿entendés? Sí, me imagino yo nunca tuve el gusto de ir, pero me imagino una flayada. La bandera argentina de fondo, todo. Atómica, olvídate, pero sacando eso, a 3.000 kilómetros soñamos eso y gracias a un sueño de a 3.000 kilómetros estamos ayudando a Buenos Aires y a otros. Sin duda, sin duda. De hecho, en esto que decías, nosotros particularmente entendemos que los procesos nacen. Esto que decías vos cuando contabas el proceso de, fuimos desarrollando esto y trajimos gente de afuera. Nosotros entendemos lo mismo, porque una vez nunca es profeta en su propia tierra y a nosotros nos pasa acá siendo porteños. Es como, bueno, los porteños acá tampoco nos prestan atención por ser porteños. Así que necesitamos el recurso y las experiencias a nivel federal. Entonces nosotros intentamos esto. Ahora estamos con el trabajo en la mesa de Reprocava, estamos buscando generar una mesa informativa y en esa mesa informativa la idea es, obviamente te avisaremos a vos en su momento, pero traer las experiencias de Chubut, de Tierra del Fuego, de Mendoza, de Santa Rosa, bueno, Chubut, para decir, con ellos, con Chubut, imagínate el laburo que logramos hacer acá, que empezamos a trabajar con ciencia y tecnología y tuvimos la primera capacitación del país con una capacitación técnica en cannabis que nos dio el CEMPAT, nos dio Gregorio Regati, que nos hizo ahí el entre desde Chubut, el que está a cargo del proyecto de cannabis allá. Nos bajaron una capacitación que nos llevaron una semana a Chubut y estuvimos ahí, fue una locura, o sea, estuvimos en los laboratorios, estuvimos en los cultivos y eso se generó desde la militancia, ¿bien? Fue activismo, yo me acuerdo que me senté durante más de un mes y medio a hablar con la secretaria de Ciencia y Tecnología, porque nosotros como Raíces ya estábamos instaurados, pero estaban subiendo los otros espacios, y le hicimos el entre a todos, les pasé el teléfono de cada uno de los referentes, le pasé los contactos de cada una de las agrupaciones que había, y terminamos viajando más de 25, 30 personas de la provincia entre profesionales y un referente de cada asociación. Entonces, digo, en nuestro caso terminamos yendo 2 porque la capacitación estaba orientada a los cannabicultores de las asociaciones para capacitarlos técnicamente y poder hacer extracciones después. Y bueno, y después yo soy cannabicultor de toda la vida, no estaba a cargo de la parte de cannabicultores de la asociación, pero hice toda la gestión y seguía siendo por fuera cannabicultor solidario para todos esos espacios. Entonces, nada, era como... eso se logró con militancia, eso se logró yendo a hablar con esa gente, ¿entendés? Hicimos contacto con Chubut y digo, abrir el juego, abrir y saber de que todos nos retroalimentamos entre todos y que somos una red, es magnífico, porque fíjate, vuelvo a lo mismo, fíjate cómo termina Chubut saliendo en Buenos Aires, nosotros saliendo en Buenos Aires, ustedes viniendo para acá, los de allá, bueno, digo, y eso nos nutre, y eso no tiene que cortar. ¿Entendés? No, para nada. Y creo que yo lo empecé a ver un poco y hacía por eso me gustó arrancar con el inicio y esto de los seudónimos, que también no es menor, porque por más que haya habido ReproCan, yo creo que hay un montón de usuarios que no dejaron de estar en la clandestinidad. Nosotros, mal o bien, tenemos un privilegio que es construido, obviamente, por fuerza de trabajo, por fuerza de activismo, pero que si lo ponemos en comparación con otros usuarios de ReproCan o con otros usuarios de cannabis en general que no acceden al ReproCan, nosotros ahí tenemos un debate que es como, bueno, ¿cómo transversalizamos la política pública y cómo nosotros, desde nuestro lugar de privilegio, que no significa que no fue trabajado, pero no deja de ser un lugar de privilegio en relación a otros usuarios de cannabis, logramos instalar este debate y lo sacamos de esta clandestinidad, ¿viste? Porque también empieza de nuevo la clandestinidad del miedo.
Que es Claro. como, bueno, que le pasa ahora al que tiene Reprocan de nuevo y viene después la 27350, ese canábico que dijo, bueno, ahora estoy más tranquilo, che, volvió, es como una cosa cíclica, ¿viste? Encontramos, o sea, el usuario canábico o el canabicultor o la canabicultora, digo, vuelve a entrar con este gobierno en una situación de miedo y me parece que ahí el rol de las asociaciones, de las organizaciones, de las federaciones vuelve a ser fundamental en dar respuesta. No por entrar en un debate en este gobierno, porque yo soy un convencido de que este gobierno no quiere saber nada con el cannabis por una cuestión ideológica, no por una El gobierno cuestión... no quiere saber nada con el debate. Claro, total. Entonces, Principalmente. pensar que la estrategia es debatir con el gobierno para mí es un error. Lo que yo creo que nosotros sí tenemos que plantarnos como canábicos es para demostrarle al resto de los canábicos que estamos plantados. Claro, eso, para mí, eso que vos estás diciendo, Cindy, ahí es fundamental. O sea, para mí, lo principal que nosotros tenemos que marcar es que de acá nadie nos va a mover, principalmente. Me parece que es muy importante, esto se lo dije también a los chicos de Criar en una charla que tengo a veces con Facu, y le dije, Facu, empezá a hacerte amigo y empezá a presentarte en los eventos donde empieza a laburar el municipio, ellos están laburando con su cooperativa pleno también. Y digo, empezá a ir a actividades que estén relacionadas a agroecología, empezá a meterte en lugares que sean huertas agroecológicas o de morfio, lo que sea, de soberanía alimenticia y de autocultivo. Empezamos a meternos también con el cannabis en espacios que no sean solo de cannabis también. Total, sí, transversalizarlo. Eso nos enraiza en otros lugares y nos da más fortaleza también, porque empezamos a hacer redes con otros espacios que cuando nos empiezan a conocer, vuelve a legitimar nuestra acción y ya nos defiende de personas que no son canábicos, ¿entendés? Cuando alguien habla de alguien o dice algo, te va a decir, el Colo capo, está con el cannabis, pero también viene acá a la Feria Agroecológica y nos ayudó a hacer... Sí, da una mano con esto. ¿entendés? O viene y ellos están y hicieron el coparte que hicimos hace 2 fines de semana y metimos 60 emprendimientos entre cooperativas, asociaciones y productores, que era de toda la provincia, y generamos ese espacio. Digo, me parece que como las militancias llegan a un momento, no quiero, menos que me maten después, no, pero lo que voy a decir, pero digo, la militancia a veces queda en el reclamo constante, y creo que hay un momento en donde nosotros ya ganamos un montón, no significa que tenemos que dejar de luchar, sino que tenemos que luchar el doble, pero no tenemos que bajarnos de lo que ya ganamos, y de ahí para adelante, ¿entendés? Y darnos la seguridad entre los que estamos siendo cara al resto de que vengan, súmense, acóplense. De acá no nos van a mover si seguimos legitimando nuestro laburo. Pero me parece que dentro de esa legitimación del laburo está la profesionalización del laburo. Empezar a registrar, tener un registro certero. No Bueno, empezar eso es un debate eterno en el movimiento canábico, ¿viste? De bueno, che, la legitimidad de lo que hago es suficiente. Y nosotros, por ejemplo, yo el otro día siempre lo venimos discutiendo con distintos compas, ¿viste? Que digo, bueno, tema de las regulaciones. A mí las regulaciones, yo creo que el Estado tiene que intervenir en distintas cuestiones de la sociedad. Y creo que la regulación, tiene que haber una regulación del cannabis, pero que sea para darle garantías al usuario. Pero Digo, yo soy gastronómico, de base. Tuve ya 3 emprendimientos gastronómicos. Cuando quiero abrir un emprendimiento gastronómico tengo que ir a habilitaciones comerciales, después tengo que ir a bromatología, Claro. después tengo que ir a FIP, después tengo que ir a renta. Bueno, en el cannabis tiene que ocurrir también. No podemos quedar en la de bueno, es un comercio más. Yo sé que venimos, el 80% somos todos hippies, que nos encanta el cannabis y no queremos el sistema y todo bien, pero vivimos dentro de un sistema. Porque después... No, es que el problema es que después le exigimos las normas al sistema y le exigimos los derechos al sistema. Entonces es como, bueno, no queremos tomar ninguna de las responsabilidades que nos demanda, pero respondan a nuestros derechos porque esto es nuestro derecho. Y es como, Lo que bueno, creo que no tiene que haber es estigmatización y persecuta, ¿no? No nos tienen que perseguir, pero que tienen que estar dispuestos a estas cosas y nos tienen que dejar de estigmatizar, eso estoy seguro, ¿entendés? Esta frase pelotuda me pasó un par de veces que me dijo, me acuerdo de esto patente siempre, me acuerdo de esta charla porque estábamos dando un conversatorio. Habían como, por primera vez habíamos metido en el polo creativo acá, habíamos metido como 150 personas, estaba lleno, venían a sacarse fotos, hasta el último funcionario del mundo. Sí, olvídate. Y en eso vino uno de Radio Nación, ¿viste? Y me dice, che, ¿te puedo hacer una entrevista? Sí, claro, yo había entrado recién de fumarme uno, afuera. Sí, le digo, 20 minutos, ¿viste? Que yo encima hablo. Entonces, 20 minutos le di nota, no le paré nada. Y termina eso, la nota, y me dice, chabón,
che, qué bien esto, cómo ustedes se encaran esto tan serio y hacen este acceso y todo, y no son como estos pibes, no sé, que fuman en la esquina, ¿viste? Y yo le digo, no, pará, no te confundas, porque yo soy el pibe de la esquina. Entonces, Total. no es como los pibes que fuman en la esquina. Y vengo, y estoy fumado. Acabo de fumar. fumar. Acabo de venir de fumar de la esquina, no se ha culiado. No me maté. Entonces digo, no, pará, rompamos eso. Yo Bueno, soy pero el eso. pibe que fuma en la esquina, pero sabe organizar eventos, se toma con responsabilidad lo que está haciendo, tiene un laburo, tiene una proyección. O sea, bueno, el canábico tiene todo eso. Ya basta del que fuma en la esquina, ¿viste? Demos vuelta a la página y esto es lo que quería decir. No nos quedemos siempre en el reclamo, asumamos la responsabilidad que ahora tenemos y sigamos encarando. Y cuando nos vengan a decir algo, plantémonos todo. Plantémonos todo, hermano. Total, bueno, eso que decís me parece re interesante, porque es como, bueno, el accionar en la militancia y decir, bueno, che, más allá de todo el reclamo, ¿qué es lo que yo hago para esto? Che, me movilizo. ¿Cuál es mi incidencia territorial? Nosotros hablamos mucho de la incidencia territorial. Bueno, nosotros, por ejemplo, con Reprocava lo que hicimos es, como en esta herencia de la militancia política también, empezar a poner mesas de difusión en la calle, en conjunto con la Defensoría del Pueblo, para decir, bueno, fuimos a Parque Patricio a difundir que existe un ReproCam, pero que no funciona, y por eso estamos presentando una alternativa. Entonces lo hicimos en el Parque Centenario, lo hicimos en Parque Patricio, ahora estamos empezando, vamos a hacerlo de nuevo este año, al margen de hacer el lobby en la legislatura, porque entendemos que el proceso también es territorial. Entonces decir, che, bueno, estas son las acciones que yo llevo adelante, al margen de todas las quejas que puedo tener. Entonces, decir, Mirá, che, creo que hay que repensarse un poco, che, en la acción. En la acción y también el ir contagiando a los funcionarios que no tienen ni idea y que te invitan a los espacios. Me pasó esto, que nos llevan a un lugar en Río Grande que se llama Margen Sur. Es un espacio que tipo asentamiento empezó a crecer y ahora es un barrio gigantesco que están urbanizando de a poco, pero gigantesco, ¿viste? Caímos ahí, fuimos a hablar de cooperativismo, de asociativismo y charlar un poquito de todo esto y bueno. No. ¿Qué pasó? Se cayó. Se quedó sin internet Pablito. Bueno, volverá, esperemos. Bueno, che, re interesante la charla. Ahí está. Ahí está, boludo. No sé qué pasó, no. Mirá, A ver. Ahí estamos. Todo, boludo, me te asusté. decía, estábamos en Margen Sur y nos dicen esto del asociativismo, estábamos charlando y empezamos a hablar de cannabis un poco, ¿viste? Y en un momento le digo, por ejemplo, acá, alguien cultiva y me levanta la mano una señora como de 70 años con un crucifijo acá en el pecho. No. Y yo dije, esta me vas acá cagando, ¿viste? Claro, lo primero que dije es acá cagué. La sangre de Cristo tiene poder. Se me viene el agua bendita en la cara. Y me dice, yo cultivo. Y yo le digo, qué bien, señora, ¿cómo se llama usted? Pepa. Me dice, bien, Pepa. Le digo, y le digo, ¿y qué verdura? ¿Y qué tienen? Me dice, no, ¿cómo verdura? Cannabis, me dice. No, loco. Le digo, ¿cómo cannabis? Me dice, sí, yo cultivo cannabis. Y le doy, escuchar lo que me dice la señora, 70 años. Y hago un ungüento y se lo regalo a todos mis vecinos. Y le digo, pero Pepa, te vas a ir presa. Le digo, ¿cómo no hay nadie que te acompañe? No. Y le digo, ¿y tenés ReproCan? No tengo ni idea. No sé qué es eso, claro. ¿Qué es eso? Me Le digo, juzga Dios ok, nomás. che, y otro chabón atrás me levanta la mano y me dice, yo también cultivo, ¿eh? Un señor como de 50 y pico años, obrero era, laburaba en la construcción. Y le digo, ¿y tenés el ReproCan? Me dice, no, ¿sabés qué pasa? Yo no sé leer. Y en un momento los miro a los funcionarios que estaban ahí, que al lado nuestro había una fila de 8 computadoras apagadas en esos momentos, y le digo, bueno, una acción del Estado, gente, es estos vecinos que están hoy desprotegidos, acompañarlos a ese ReproCan. Si el señor no sabe leer, acá seguramente hay una persona que lo pueda acompañar. Si la señora no sabe lo que es el ReproCan, y ustedes tienen la obligación, como funcionarios Sí, el públicos, acceso a la política pública. claro, de enseñarle que son derechos humanos ustedes. Tienen que estar atrás de estos vecinos. Digo, bueno, eso también todo el tiempo, ¿entendés? Y hay que marcárselo, porque ellos hay que marcárselo, ¿viste? Total. Por eso para mí es un debate, o sea, lo simple de dar, entre comillas, dar de baja, pero que sí es una de baja virtual del ReproCan o de todas las situaciones registrales que daban un marco a algo. Que nada, no había una construcción de política pública tan estable, sino es un mero registro donde cargamos unos datos, nos daban una aprobación y bueno, donde había voluntad eso funciona, donde hay persecución y conceptos ideológicos como que tiene la ministra de Seguridad,
te tiran a la mierda, por encima te lo contrarían, porque te dicen, no, bueno, acá son todos fumones, lo que les interesaba, y es como, igual para mí es un momento donde hay que volver a discutir la cuestión de base, aprovechar esta crisis para decir, no, mira, esto es así por esto y por esto y por esto. Obviamente que hay gente que es canabicultora, que hace un uso adulto y no tiene una patología, pero vos como Estado le ofreciste o ir en cana o patologizarse. Entonces yo estoy de acuerdo que se patologice, pero tu culpa es tuya, Estado, pero no negar que eso es así, porque después empezamos con los otros discursos, no, porque la salud y en realidad, y empezamos como a ir para atrás, ¿viste? Y este gobierno va para adelante, entonces mientras más para atrás vamos a volver a la ley de drogas. Lo hacen a propósito, terminan desenfocándonos todo el tiempo, terminan haciendo, cuando pasó eso me acuerdo patente que le digo, usan una lógica extraña siempre con el cannabis, ¿viste? Con el cannabis usan una lógica que no la utilizan con distintas sustancias. Por ejemplo, Bullrich diciendo, por 5 irregularidades damos de baja 30.000 reprogramas. Claro, bueno, eso lo hacen con todo, ¿viste? Vos decís, che, pará, qué lógica rara, porque cuando se matan todos con alcoholemia al palo, no se replantea al otro día de que vamos a dar baja a todos los registros de conducir para darlo de vuelta de alta a ver quién nos cabía. Entonces vos decís, total. Es una lógica completamente No, ya está, lo mismo. Por un hecho de corrupción vamos a cerrar Inadi o bla. Y es como, es una estrategia de gobierno, ¿viste? Vamos a dar de baja a los sindicatos porque uno tal cosa. Es como, bueno, me estás atentando al derecho. Hacerlo funcionar bien, no lo vacíes, no lo cerrés. Por eso te decía al principio que este gobierno lo que menos quiere es el debate, no de cannabis, no quiere debate. Bueno. Ellos plantean las reglas y punto, acóplense y esto es lo que vamos a hacer hoy. Y que no marches. Lamentablemente, ante ese hoy, no estamos contemplados. Entonces, nosotros nos ganamos ya una legitimidad social. Y de ahí no nos tenemos que bajar. Y ese laburo lo tenemos que hacer cada vez más profundo. Si ya ganamos ese espacio, bueno, yo para atrás no me voy. Y si me llegas a venir a hacer algo, quédate tranquila que vamos a estar cada vez más personas haciendo y poniendo el pecho para que esto no nos frenen, ¿entendés? No, y además te sumo algo, creo que encima estamos en mejores condiciones porque tenemos una base de aceptación social y tenemos muchísimos más recursos. Entonces a mí me sorprende muchas veces cuando hablamos de un movimiento canábico que viene de usar seudónimos en un grupo de Facebook, que ahora tenga problemas con empresas, con emprendedores, con bla, de entablar un debate diciendo, che, loco, acá estamos. Qué laburo, comunidad organizada. Que avance. Claro. Wow, Y deberíamos, ¿me entendés? Si lo hacíamos con nada. Tal cual, boludo, fue increíble. Para mí, cuando empezás a ver esto y caes en realidad de lo que avanzamos, es decir, che, fueron 10 años. O sea, está bien, la militancia empezó mucho más, ¿no? 20 años quizá, desde que se empezó a laburar con el cannabis, pero 10 años reales de hacer política, de ponernos a laburar seriamente, empezar a encarar a todos los políticos de las distintas provincias, a nivel nacional, a dar el debate, y digo, y en esos 10 años estamos fumando hoy en un grow shop una sequita o vaporizando con un vulcano para ver qué rico que está el porro que cultivaron todos, digo, y antes era esconderse en una camioneta que te lleven a un lugar escondida. Me parece que logramos un gran avance. Lo que digo es que no nos quedemos en que eso se logre. No, porque yo creo que no, ese avance no es para todos. Entonces ahí es donde entra el debate que vos planteabas de la justicia social, nosotros lo planteamos en la socialdemocracia, que es el acceso de todo el mundo, de toda la ciudadanía a esta política pública y no esta cuestión de la desigualdad social, porque lo que pasa es que lo que termina acentuando es la cuestión de privilegio y quien es más marginado y no puede acceder a la política es quien es criminalizado. Entonces, bueno, lo único que terminamos haciendo, reproduciendo, sino lo mismo que decía Vidal en su momento, no es lo mismo fumar un porro en Palermo que fumar un porro en un barrio, que obvio que no es lo mismo, porque en uno vas en cana y en el otro no. Con el ReproCan después nos empieza a pasar lo mismo, si no tenemos claro ese matiz, como bueno, está el porro del ReproCan y el del no, y el del no termina siendo el pobre. Tal cual, o estas personas, como te acabo de nombrar, Pepa de 70 años que desconoce lo que es el ReproCan y el otro señor que era albañil que no sabía leer y nunca pudo registrarse en ningún lugar porque no sabe cómo hacerlo. Entonces digo, dale hermano, hay un laburo por hacer y me parece que está buenísimo militar obviamente lo personal, porque acá se mezcla siempre todo, ¿no? Las intenciones personales y las sociales, pero no hay que perder de foco lo social y el que no puede llegar, el que hay que seguir brindándole el acceso, porque al fin y al cabo
se enroscaron mucho y se embanderaron mucho detrás de la lucha social y no hay que dejarla de lado, ¿entendés? Hay que mantenerla No, siempre al frente, porque es de donde nosotros salimos, de donde surgimos y hacia donde tenemos que ir como objetivo, como vos dijiste, como justicia social, como socialdemocracia, como todo, desde donde nosotros lo abordemos, nuestras doctrinas que nos mandan. Pero digo, no hay que perder de foco eso, aunque tengamos un montón de avances, personales, ¿entendés? Aunque tengamos objetivos personales, aunque yo como COPE quisiera que Canelo pueda producir cannabis acá en forma de galletas, aceite, crema, ungüento, lo que se me ocurra hacer, terpeno, y poder exportarlo al mundo, ¿entendés? Me encantaría, y me encantaría que la matriz productiva de Tierra del Fuego sea el cannabis, porque entiendo que tenemos un potencial increíble, y no voy a parar hasta que eso se logre. Ahora después, que seguramente cuando se logre, como nosotros venimos trabajando, y bueno, vamos a poder laburar de eso, y sí, claro, y no hay que pegarle al que lo pudo hacer, porque no es que lo hacemos con maldad y que queremos tener un monopolio del cannabis. Mientras que militamos, laburamos en paralelo, ¿entendés? Entonces digo, eso va a ocurrir y hay que acompañar a los compañeros que llegan también a esos espacios. Me pasa muchas veces con los compañeros de Buenos Aires, con todo, que he hasta ayudado, te lo juro, económicamente a un montón de asociaciones o cooperativas de otras provincias con el hecho de que tienen que existir. Tienen que existir. Sí, necesitamos que existan. Porque si no existen, es como la foto de McFly que se empieza a borrar, ¿entendés? Si no existen Sí. ellos, te empezás a borrar vos también, ¿entendés? Entonces tienen que existir y nosotros tenemos que acompañar para que esto siga surgiendo y creciendo, nada más. Total, boludo. La verdad, grandes palabras. No sé si querían algún. Yo, la verdad, estoy bastante satisfecho y seguiría charlando, la verdad, porque es un gusto. Porque a mí también lo que pasa es como venís del activismo, venís de la militancia. Es como, bueno, es una charla interesante para intercambiar, ¿viste? Hay contrapuntos, hay puntos en común y nada, está bueno que se generen estas instancias. Nosotros intentamos siempre generarlo, nosotros intentamos, la otra vuelta hablamos con los chicos de Chubut, ahora vamos a hablar con la gente de Mendoza también. Digo, intentamos generar este proceso de visibilización federal porque entendemos esto que discutíamos. La verdad que el cannabis no va a ser, con esto de nadie se salva solo, ahora con el Eternauta tan de moda, creo que es algo bastante necesario para entender en la sociedad en general. Digo, vos lo dijiste en un momento, lo que nos pasa a los canábicos no es ajeno a lo que le pasa a toda la sociedad en general. Tal cual. Lo que le pasa a los docentes, a los estudiantes. Hay que encontrar los puntos en común, ¿entendés? No solo pensar en el cannabis, los otros puntos en común que nos afectan a todos. El otro día salí acá a hacer una militancia del partido, que yo estoy desde la rama empresarial, porque estamos con la cooperativa y tengo mi emprendimiento, entonces trato de ayudar desde ahí y de las asociaciones civiles, y salí a hacer una iniciativa que desde la rama que fui a hacer encuesta a los emprendedores y emprendedoras de una de las avenidas de acá, que es como el comercio local, digamos, no el turístico. Y cuando te pones a escuchar a los vecinos y vecinas en lo que están sufriendo, y a eso le afecta al canábico, a todos. ¿Y qué le afecta? Y le afecta no tener una ley de alquiler en la provincia, porque tienen los alquileres desregulados y tener aumento de alquiler cuando se le cantan los huevos a los locatarios. Después, no sé, tenés los servicios desregulados, otra vez. Cuando nosotros somos productores de gas, pagamos el gas como si nos lo estuviesen mandando de Buenos Aires. Eso le afecta al canábico, al no canábico. Claro, total. No, y entender esto, que en todos esos segmentos hay canábicos. Digo, Claro. Porque hay docentes canábicos, estudiantes canábicos, entre nosotros. quienes alquilan, jóvenes que alquilan, que son Escondidos. canábicos y no pueden cultivar porque tienen que alquilar un buen ambiente o algo más chico. Digo, Sí. hay canábicos en todos lados y tenemos que defenderlos de múltiples formas. Tal cual, y capaz que vuelvo a lo mismo, tener una ley de alquileres es también defender al canábico, ¿entendés? Porque Claro. somos Sí, personas sí. que para querer y potenciar nuestros comercios, la cooperativa o la asociación, tenemos que alquilar. Entonces, hay que entender que nuestra lucha ya trasvasa solamente el cannabis y pasa un montón de otras cosas que tenemos que observar. Porque también nos trae más gente que apoya la causa, porque te naturalizás, te transformás en una lucha más social de las que hay que acompañar porque corresponde. ¿Entendés? Y bueno, y hay que estar en esa, y hay que seguir haciendo este laburito. Es muy importante este laburo que hacen ustedes, de conectar y de construir comunidad, es muy importante,
porque es de la única forma que vamos a poder siempre ir en contra de estas injusticias o despolíticas que hacen para ir en contra del cannabis. Y de la única forma es con la comunidad activa, ¿viste? Totalmente. No, sí, no, yo en realidad, tipo una reflexión final, en realidad yo me quedo con eso mucho, digo, para nosotros es clave y siempre lo decimos esto de la necesidad de transversalizar lo que hacemos, de no encerrarnos en el mundillo canábico, de tratar de salir y de buscar y de tender lazos y de construir puentes con otras comunidades con un montón de personas que por ahí no necesariamente se identifican canábicas, por ahí incluso ni consumen cannabis, pero que pueden ver la problemática, ver un paralelismo en esa problemática y acompañar el reclamo, y también desde el otro lado justamente ver cómo uno puede acompañar y puede aportar a visibilizar el problema. Para mí eso es clave y es lo que tenemos que hacer en todos los lugares, y en cada acción que hacemos me parece que tiene que tender a eso, ¿no? Digo, a salir de nuestra burbuja fumona y a tratar de explicar nuestros problemas, nuestras necesidades, de plantear lo que queremos, obviamente de tener claro qué es lo que queremos, y de también ver qué es lo que quiere el otro y tratar de construir en conjunto esos resultados. Para mí, recontra es por ahí, digo, es eso, y por eso también esto, ¿no? Digo, la idea es justamente de visibilizar procesos que se dan en todo el país para también poder ir viendo cómo avanza y qué es lo que podemos aportar desde cada lado, ¿no? No, tal cual, eso, lo que se puede aportar de cada lado, porque como decíamos recién, el abrir el juego a que existan cada vez más asociaciones es importante. Cada referente y cada asociación tiene un objetivo claro, sí, obviamente es la planta, pero cada uno tiene su impronta y es rico tener esa impronta, es lo que nutre a la cultura y a la comunidad. Tener diversas miradas desde la política es importantísimo, porque también va puliendo lo esencial a lo que peleamos, esto, lograr identificar lo esencial. Creo que esto le está pasando a la sociedad en general, no solo en el cannabis, sino en todo. Terminamos polarizando, ¿no? En sos peronista, sos radical, sos libertario, y somos argentinos como principal cosa. Entonces, ya desde base tenemos que entender que somos una misma nación, que tenemos puntos en común que no podemos estar discutiendo, que son la educación, la salud, el alimento, la vivienda digna, las condiciones laborales. Digo, hay cosas que no se pueden discutir. Bien, Sí, hay cosas que nos afectan a todos, más allá de cómo pensemos sobre esas cosas. Nos están afectando a todos. Sí, y es re loco. Y es re loco, pero este gobierno en ese sentido casi que nos plantea una oportunidad, ¿viste? Porque justamente pone en jaque todas esas cosas que nosotros consideramos básicas. ¿Viste? Te da un motivo más para salir a militar, para salir a tender lazo, que nada, van a poner en juego todas las cosas que nosotros consideramos básicas, todas las cosas que nosotros consideramos ya establecidas, y van a buscar patear el tablero, ¿no? Eso es re loco, pero para mí, justamente, el gobierno libertario, Javier Milei, vino a patearnos el tablero, y esa es la mejor excusa que tenemos y el mejor motivo que tenemos para salir a hacer el doble de lo que hacíamos y para salir a buscar más gente. Vienen a poner todo en jaque. Mirá, yo una vuelta hablando con compañeros y compañeras que son de izquierda, viste, que yo siempre fui, como te digo, desde la asociación pisé todos los partidos políticos, todo. Hasta me invitaban de la Unión Cívica, me invitaron de la izquierda, me invitaron de todos lados, y yo voy, ¿entendés? Porque la intención es ir y escuchar, ver cómo uno puede ayudar, aunque sea desde un espacio. Y como le decía, tampoco nos sirve que estemos todos nucleados en un mismo espacio. Porque a la hora de tener que votar una ley, necesitas, no sé, acá en la provincia, 15 manos. Y si están todas las manos dentro de la izquierda, y va a ser una sola al final. Sí, total. ¿Entendés? Y abarquemos todo, amigo, con el objetivo que sabemos que tenemos el canal y sigamos puliendo esto, el diálogo. Sepamos que tenemos que, como nueva generación, tener el compromiso de que vamos a hacer una dirigencia que se junta a charlar, que se junta a debatir las diferencias, pero que se junta a construir desde la igualdad, que eso es lo más importante, ¿entendés? Después quien esté debería ser indistinto, es como si te gusta River, te gusta Boca, bueno, a mí no me importa, amamos el fútbol, hermano. No, y además es algo que se da inherentemente al proceso. Aguante Vélez porque tira el Guillermo. Es algo que se da inherentemente al proceso. Es como va a estar quien tenga que estar producto del trabajo. Me parece que es algo que te tiene que primar. No, bueno, los compas que trabajan, que se encargan de generar colectivización, que tienen legitimidad de sus propios compañeros. Eso es un proceso que se tiene que dar naturalmente, no impuesto. Creo yo que en los procesos políticos que valen, no hay discusión de quién los lidera o quién los conduce.
Porque sobre todo quienes los conducen tienden a ser conductores más amplios. Entonces nada, es lo que fortalece. A ver, en eso te la comparto, obviamente. También comparto. En la que utopía. A veces el poder genera un pequeño embudo donde después cuesta permitir el movimiento. Y me parece que lo importante de nutrirnos y que lo que nos hace fuertes es el movimiento. Porque es lo que nos permite tener miradas cada vez más modernas o más desde otras perspectivas, que obviamente ya no nos interpelan, porque quizá no nos criamos con esa Sin problemática. duda, hay nuevas generaciones. Entonces hay que darle lugar a las nuevas generaciones, hay que permitir, pero para poder darle lugar a las nuevas generaciones nosotros tenemos que dejarle el lugar allanadito, hermoso, limpio de quilombos, limpio de gente que tenga malas intenciones. Por eso me parece importante el compromiso en la militancia, es decir, tomémonos esto, no nos peleemos, nosotros vamos por puntos en común, podemos tener miradas distintas, podemos ser de partidos distintos. Mira, ustedes son radicales. La verdad que me encanta verlo, escucharlo y juntarme con ustedes y debatir ideas, porque nosotros lo que hacemos es presentarnos ideas y cosas que siempre nos motivan a pensar en el cannabis. Y ni siquiera pensamos en peronismo y radicalismo. No, nunca. No. Somos canábicos. Claro, entonces digo, eso nos tiene que pasar como sociedad en algún momento. No es un enemigo el que está del otro lado, es otro argentino que piensa distinto. Bueno, busquemos los puntos en común. Ahí vamos a poder construir algo sano, de verdad. Total. Bueno, yo con esa de reflexión Para mí final. es un gran marco para cerrar muy bien. Nos rompemos Lírico. uno y se terminó. Claro. Bueno, siendo viernes con tareas todavía para hacer, vos tenés que ir a buscar la camioneta, nosotros Sí, tenemos que tener. Estamos con un montón de cosas, Sí, así que material. Pablo, mil gracias por estar. Cuando tengas ganas y tengan algo para difundir allá de la federación, cuenten con el espacio, obviamente, para hacer visible todo el laburo que estén haciendo allá o que estés haciendo vos con Canelo también inclusive, porque reivindicando lo mismo que hablamos, digo, es un espacio que nosotros construimos para visibilizar el cannabis en la Argentina y no solo lo que hacemos nosotros como organización, porque nos parece fundamental. Así que no sé. Nada. Agradecido. Muchas gracias, chicos, en serio, por el espacio, por tener estos espacios de construcción colectiva, es muy importante. Recién decía que venía de un encuentro de cooperativas y hablaba un poco de esto, ¿no? El laburo cooperativo no solo es difundir tu producto como cooperativista hacia otros cooperativistas, sino difundir también el laburo que hacen otros cooperativistas para el resto, ¿viste? Claro. Si yo vendo mi producto, también vendo el tuyo, y que vos puedas vender el mío. Bueno, esto tiene que trasladarse también a la comunidad canábica. Acá no estamos para competirnos. Si vos haces aceite y yo hago aceite, no pasa nada. Vení, dame tu aceite, ¿entendés? Y vamos a seguir laburándolo juntos y vamos a tratar de tener espacio y promulguemos lo que estamos laburando y mostremos lo que hacemos, porque la verdad no hay otra forma que no sea esa. Ponerle rostro, palabra, pecho y seguir. Así que de todo corazón les agradezco un montón. Gracias, Pablo. Bueno, Gracias, nos vamos con despidiendo a Pablo y ya estamos. Sí, estamos para Nos despedimos de la gente también. Muchísimas gracias, Pablito, por el tiempo, por dedicarnos acá, por esta palabra. La verdad estuvo buenísimo el intercambio y Por ojalá nos compartir. veamos más pronto que tarde. No por una Por pantalla, favor, sino por en vivo. favor. Y nos Acuérdense fumamos siempre uno. fumar y compartir, como decíamos Eh. nosotros en ¿Qué te iba a decir? Nuestro programa de radio canábico. ¿Qué te iba a era fumar decir? y compartir. Es lo único, olvídate. Solo no se fuma. Nada, gracias, Pablito. Gracias, Nos amigo. vemos. Y para los que llegaron hasta acá también, gracias. Acuérdense de suscribirse, de darle like, activar la campanita y vernos la semana que viene a las 4:20. Nos vemos, Gracias, gente. Pablito. Chao, gente. Chao, nos Gracias. vemos.